¿Qué pasaría si un objeto venido desde las profundidades del espacio interestelar, un viajero que ha recorrido distancias que nuestra mente apenas puede concebir, de pronto cambiara su rumbo en el vacío, como si alguien o algo hubiera decidido corregir su destino? Quédense conmigo hasta el final, porque lo que van a escuchar esta noche podría cambiar la forma en que miran el cielo nocturno. Esta historia comienza en el desierto de Nevada, donde un telescopio de la NASA captó algo que nadie esperaba ver. Amigos, soy Felipe Suárez, y esta noche quiero que se pongan cómodos, porque el universo nos acaba de mandar un mensaje muy extraño. ¿Alguna vez han lanzado una piedra hacia un lago y esperado que cambiara de dirección a mitad del vuelo? Suena imposible, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que un cometa interestelar llamado 3I Atlas parece haber hecho. ¿Coincidencia cósmica o algo más profundo? Escuchen con atención. En las últimas semanas, la comunidad científica internacional ha experimentado un estado cercano al asombro colectivo. Un objeto celeste, catalogado oficialmente como 3I Atlas, se ha convertido en el centro de atención de observatorios distribuidos por todo el planeta. No se trata de un cometa ordinario, de esos que aparecen periódicamente en nuestros cielos y que los astrónomos pueden predecir con décadas de anticipación. Este es diferente. Este es un intruso, un visitante que proviene de algún lugar más allá de los confines de nuestro sistema solar, de regiones tan distantes que la luz tardaría años, quizás siglos, en recorrer esa travesía. Lo que hace especial a 3I Atlas no es únicamente su origen interestelar. Después de todo, ya habíamos recibido visitantes de este tipo antes. En 2017, un objeto llamado Oumuamua pasó por nuestro vecindario cósmico, dejando a los científicos con más preguntas que respuestas. Pero 3I Atlas está haciendo algo que nadie anticipó, algo que desafía los modelos físicos que hemos construido durante décadas de observación y estudio. Las primeras señales de que algo inusual estaba ocurriendo llegaron desde un lugar inesperado. En el corazón del desierto de Nevada, donde el cielo nocturno permanece oscuro y cristalino, libre de la contaminación lumínica que afecta a tantas otras regiones del mundo, un telescopio operado en colaboración con la NASA captó imágenes que dejaron perplejos a los investigadores. La trayectoria del cometa, según los cálculos más recientes, había experimentado un ajuste. No un empujón aleatorio causado por el viento solar, no una perturbación caótica producto de la desgasificación típica de estos objetos helados, sino un cambio preciso, casi quirúrgico, que lo colocó en una ruta completamente diferente a la que se había proyectado inicialmente. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente intrigante, porque ese ajuste, esa corrección de rumbo que los instrumentos detectaron, no ocurrió cuando el cometa estaba visible desde la Tierra. Sucedió cuando 3I Atlas se encontraba detrás del Sol, oculto de nuestros telescopios, invisible para cualquier observatorio terrestre. Cuando finalmente reapareció en nuestro campo de visión y los astrónomos actualizaron sus cálculos orbitales, descubrieron que algo, lo que sea que haya sido, había empujado al cometa justo lo suficiente para alterar su destino. La magnitud de ese cambio no es trivial. Los datos indican que 3I Atlas ahora se dirige hacia una región específica del espacio cercana a la Luna, una trayectoria que, según los modelos previos, no debería haber seguido. Es como si una flecha lanzada hacia un blanco hubiera decidido, a mitad de su vuelo, cambiar de objetivo. Y cuando los científicos calcularon las probabilidades de que esto sucediera por mera casualidad, los números resultaron astronómicamente bajos. El telescopio de Nevada, con su capacidad para capturar imágenes de alta resolución incluso en condiciones de observación difíciles, ha proporcionado algunas de las fotografías más detalladas de este enigmático visitante. En esas imágenes, los investigadores han podido observar características que añaden capas adicionales de misterio a este rompecabezas cósmico. La estructura del cometa,
la forma en que su cola se extiende hacia el espacio, los patrones de brillo que exhibe, todo parece desafiar las expectativas convencionales. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa, amigos? Un cometa que cambia de rumbo cuando nadie lo estaba viendo. ¿Les ha pasado alguna vez que dejaron algo en un lugar y cuando volvieron ya no estaba donde lo recordaban? Bueno, imaginen eso, pero a escala cósmica. ¿Qué fuerza natural puede producir ese nivel de precisión? ¿O acaso estamos frente a algo que nuestros libros de física todavía no pueden explicar? Para comprender la magnitud de lo que está ocurriendo, es necesario entender algunos conceptos fundamentales sobre cómo se comportan los cometas en el espacio. Estos objetos, compuestos principalmente de hielo, polvo y compuestos volátiles, desarrollan características distintivas cuando se acercan al Sol. La radiación solar calienta su superficie, provocando que los hielos sublimen directamente al estado gaseoso, liberando chorros de material que forman las famosas colas cometarias que tanto han fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Esos chorros de gas, conocidos como procesos de desgasificación, actúan como pequeños motores de cohete, empujando al cometa en direcciones que a veces resultan impredecibles. Es un fenómeno bien documentado, observado en decenas de cometas a lo largo de los años, y es la primera explicación que los científicos buscan cuando un objeto cometario muestra cambios en su trayectoria. Pero aquí está el problema con 3I Atlas. La desgasificación produce empujones caóticos, erráticos, no ajustes de precisión milimétrica. Es como intentar estacionar un automóvil soplándole con un ventilador. Podrías moverlo, sí, pero jamás lograrías colocarlo perfectamente en el espacio designado, con los neumáticos alineados exactamente sobre las líneas del estacionamiento. Y sin embargo, eso es precisamente lo que parece haber sucedido con este cometa interestelar. El empujón que experimentó fue de la magnitud exacta, en el momento exacto, para colocarlo en una trayectoria que culminará con un acercamiento significativo a la órbita lunar. Los astrónomos que trabajan con los datos del telescopio de Nevada han pasado semanas analizando las imágenes, buscando alguna explicación convencional que pueda dar cuenta de este comportamiento anómalo. Han revisado los modelos de desgasificación, han considerado posibles interacciones gravitacionales con objetos no detectados, han explorado la posibilidad de que la composición química del cometa sea tan exótica que produzca efectos que nuestros modelos actuales no pueden predecir. Pero hasta ahora, ninguna de esas explicaciones encaja perfectamente con todas las observaciones. Lo que hace esta situación aún más desconcertante es la dirección del cambio de rumbo. 3I Atlas no se desvió hacia cualquier punto aleatorio del espacio. Se desvió hacia nuestra Luna, hacia el satélite natural que ha acompañado a la Tierra durante miles de millones de años, hacia un objetivo que, desde cualquier perspectiva razonable, parece demasiado específico para ser producto del azar. Las imágenes captadas revelan detalles adicionales que intensifican el misterio. El cometa exhibe una estructura de cola inusual, con características que muy pocos objetos de este tipo han mostrado anteriormente. Además de la cola principal, que se extiende en la dirección opuesta al Sol como es de esperarse, 3I Atlas presenta lo que los astrónomos llaman una anticola, una formación que parece apuntar hacia nuestra estrella en lugar de alejarse de ella. Este fenómeno, aunque raro, no es completamente desconocido en la ciencia cometaria. Ocurre cuando partículas de polvo más pesadas quedan suspendidas a lo largo de la órbita del cometa y desde ciertos ángulos de observación parecen formar una cola que desafía la lógica física. Es esencialmente un efecto de perspectiva, una ilusión óptica causada por nuestra posición relativa al objeto. Pero la anticola de 3I Atlas tiene características que no encajan con esta explicación simple. Es demasiado estrecha, demasiado definida, demasiado estable. En las fotografías del telescopio de Nevada,
aparece como una línea casi perfectamente recta, trazada a través de millones de kilómetros de espacio vacío, con una precisión que recuerda más a un rayo láser que a una dispersión natural de partículas cometarias. Y eso, según los modelos físicos que tenemos, no debería ser posible. Amigos, les voy a confesar algo. Cuando vi por primera vez las imágenes de esa anticola, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Ustedes han tenido esa sensación de que algo no encaja, de que hay una pieza del rompecabezas que falta? Yo sí, y creo que muchos científicos están sintiendo exactamente lo mismo ahora. ¿Qué fuerza puede mantener partículas en formación a través de distancias tan enormes? Cuando un cometa libera polvo hacia el espacio, ese material debería dispersarse gradualmente. La gravedad del Sol, la presión de la radiación solar, las pequeñas perturbaciones gravitacionales causadas por los planetas, todo contribuye a que las partículas se esparzan en patrones amplios y difusos con el paso del tiempo. Es un proceso predecible, modelado matemáticamente con gran precisión y observado consistentemente en prácticamente todos los cometas que hemos estudiado a lo largo de la historia de la astronomía moderna. Pero la anticola de 3I Atlas no se comporta de esta manera. Las partículas que la componen parecen mantenerse en una formación ordenada, como si algo las estuviera guiando, como si existiera una fuerza invisible que las mantiene alineadas contra todas las expectativas físicas. Los investigadores han propuesto varias teorías para explicar este fenómeno. Quizás la composición química del cometa incluye materiales que nunca hemos encontrado en objetos de nuestro propio sistema solar. Quizás hay campos electromagnéticos involucrados, interacciones complejas entre el polvo cometario y el viento solar que nuestros modelos actuales no capturan adecuadamente. Otra posibilidad es que la estructura interna del núcleo del cometa sea tan irregular, tan diferente de lo que estamos acostumbrados a ver, que produzca chorros de gas perfectamente direccionados, creando patrones que parecen artificiales, pero que en realidad son el resultado de procesos naturales que simplemente no comprendemos todavía. Todas estas son explicaciones científicamente válidas, y los equipos de investigación están trabajando día y noche para evaluarlas. Sin embargo, existe un problema persistente. Cada vez que los científicos creen haber encontrado una respuesta, aparece un nuevo detalle observacional que no cuadra con la teoría propuesta. Es como intentar armar un rompecabezas donde las piezas cambian de forma cada vez que las miras de cerca. Y esa frustración, esa sensación de estar siempre a un paso de la comprensión, pero nunca alcanzarla del todo, está generando un debate cada vez más intenso dentro de la comunidad astronómica. El profesor Abraham Loeb, de la Universidad de Harvard, ha sido una de las voces más prominentes en este debate. No se trata de un teórico marginal o de un entusiasta aficionado. Loeb es un científico con décadas de experiencia, cientos de publicaciones en revistas especializadas de alto impacto y una reputación establecida como uno de los astrofísicos más brillantes de su generación. Durante casi una década, dirigió el Departamento de Astronomía de Harvard, una posición que requiere no solo excelencia académica, sino también el respeto de sus pares. Y Loeb ha sugerido algo que hace que muchos de sus colegas se sientan profundamente incómodos. Ha propuesto que objetos como 3I Atlas y antes que él Oumuamua podrían no ser completamente naturales. No está afirmando que sean naves espaciales alienígenas pilotadas por pequeños seres grises. No está proponiendo una invasión extraterrestre inminente. Lo que está diciendo es mucho más matizado y quizás por eso mismo más inquietante. Loeb argumenta que las anomalías que estamos observando son tan significativas, tan difíciles de explicar con la física conocida, que sería científicamente irresponsable no considerar todas las posibilidades, incluyendo aquellas que tradicionalmente hemos descartado como ciencia ficción. Para él,
Mantener una mente cerrada ante la evidencia, simplemente porque ciertas explicaciones nos resultan incómodas, no es hacer ciencia, es hacer lo opuesto. ¿Pueden creer que un científico de Harvard está diciendo estas cosas públicamente? No un teórico de conspiración, no un aficionado con un telescopio en su jardín, sino alguien que dirigió uno de los departamentos de astronomía más prestigiosos del mundo. ¿Qué nos dice eso sobre el estado actual de nuestro conocimiento? ¿Estamos más cerca de las respuestas o más lejos de lo que pensábamos? Las implicaciones de lo que Loeb y otros científicos están sugiriendo son profundas. Si aceptamos, aunque sea como hipótesis de trabajo, que algunos objetos interestelares podrían tener un origen no completamente natural, entonces debemos replantearnos nuestra posición en el cosmos de maneras que resultan vertiginosas. Ya no seríamos observadores pasivos de un universo indiferente, sino posibles participantes en una historia mucho más grande, una historia que podría incluir otras civilizaciones, otras inteligencias, otros viajeros del vacío interestelar. Pero antes de dejarnos llevar por la especulación, es importante recordar que la ciencia opera sobre la base de evidencia. Y hasta ahora, aunque las anomalías son genuinas y desconcertantes, no tenemos prueba definitiva de que 3I Atlas sea algo más que un objeto natural extraordinariamente inusual. Lo que tenemos son preguntas, muchas preguntas, y la determinación de encontrar respuestas a través de la observación meticulosa y el análisis riguroso. El telescopio de Nevada continúa rastreando al cometa cada noche que las condiciones atmosféricas lo permiten. Cada nueva imagen es analizada con detalle exhaustivo. Cada medición es comparada con los modelos existentes. Cada discrepancia es documentada y estudiada. Es un proceso lento, paciente, que requiere disciplina y humildad. Los científicos saben que las respuestas no llegarán de la noche a la mañana, pero también saben que cada dato recopilado los acerca un poco más a la verdad. Una de las características más intrigantes reveladas por las observaciones recientes es la variabilidad del brillo del cometa. 3I Atlas no brilla de manera constante. Su luminosidad fluctúa en patrones que no se correlacionan perfectamente con la rotación esperada de su núcleo. Hay momentos en que se vuelve significativamente más brillante, como si estuviera liberando grandes cantidades de material de manera súbita, y otros momentos en que su brillo disminuye de formas que los modelos no pueden predecir. Estas variaciones podrían indicar que la superficie del cometa tiene regiones activas e inactivas, áreas donde los hielos se evaporan con facilidad, alternando con zonas más estables. O podrían sugerir que el núcleo tiene una forma extremadamente irregular, quizás alargada como Oumuamua, que produce cambios de brillo dramáticos a medida que diferentes superficies quedan expuestas al sol. O podrían ser señales de algo que todavía no hemos considerado. Lo que resulta particularmente fascinante es la rapidez con que algunos de estos cambios ocurren. En la astronomía cometaria tradicional, las variaciones de brillo suelen desarrollarse a lo largo de días o semanas, siguiendo patrones predecibles relacionados con la distancia al Sol y la geometría orbital. Pero con 3I Atlas se han observado cambios significativos en periodos mucho más cortos, a veces en cuestión de horas. Es como si el cometa estuviera respondiendo a estímulos que no podemos detectar, reaccionando a señales invisibles para nuestros instrumentos. Amigos, imaginen por un momento que están viendo una película y de pronto el personaje principal hace algo completamente inesperado, algo que no tiene sentido según la trama que venían siguiendo. ¿Qué pensarían? ¿Que el guionista cometió un error o que hay algo en la historia que no están viendo todavía? Eso es exactamente lo que los científicos sienten ahora con 3I Atlas. ¿Hay algo que nos estamos perdiendo? Las observaciones desde Nevada también han revelado estructuras finas dentro de las colas del cometa que sugieren múltiples fuentes de emisión activas simultáneamente. En lugar de un único chorro de material emanando del núcleo, parece haber varios puntos de origen, cada uno liberando gas y polvo en direcciones ligeramente diferentes.
Esto crea un patrón complejo, casi como si el cometa tuviera varios pequeños géiseres funcionando al mismo tiempo, cada uno con su propia dinámica y su propio ritmo. Esta multiplicidad de fuentes podría explicar parcialmente algunas de las anomalías observadas. Si diferentes regiones del núcleo están liberando material con diferentes composiciones químicas y en diferentes momentos, el resultado podría ser un comportamiento colectivo que parece caótico, pero que en realidad sigue reglas que simplemente no hemos identificado todavía. Es una posibilidad que los investigadores están explorando activamente, construyendo modelos computacionales que intentan reproducir las observaciones a partir de primeros principios físicos. Pero incluso si logramos explicar la estructura de las colas y las variaciones de brillo con estos modelos, todavía nos queda el problema fundamental de la desviación de trayectoria. Todavía tenemos que explicar cómo un objeto natural pudo ajustar su rumbo con tanta precisión mientras estaba oculto detrás del Sol, emergiendo en una ruta que lo acerca significativamente a la Luna. Y esa, sinceramente, es la parte del misterio que más cuesta aceptar desde una perspectiva puramente física. Los cálculos realizados por varios equipos de investigación independientes coinciden en un punto crucial. Las probabilidades de que la desviación observada sea producto del azar son extraordinariamente bajas. Estamos hablando de cifras que hacen que incluso los estadísticos experimentados levanten las cejas, números que sugieren que si esto fue una coincidencia, fue una de las coincidencias más improbables en la historia de la observación astronómica. El siguiente hito importante en la trayectoria de 3I Atlas será su paso cercano a la órbita lunar, un evento que los científicos esperan con una mezcla de anticipación y ansiedad. Durante ese encuentro, tendremos la oportunidad de observar cómo reacciona el cometa a un entorno gravitacional diferente, cómo interactúa con el campo magnético terrestre, qué cambios experimenta en su actividad y estructura. Será una ventana invaluable hacia la verdadera naturaleza de este visitante misterioso. Pero también será un momento de prueba para nuestras teorías. Si las predicciones basadas en física convencional se cumplen, si el comportamiento del cometa durante el acercamiento lunar puede explicarse completamente con nuestros modelos actuales, entonces tendremos evidencia de que las anomalías previas, por desconcertantes que parezcan, son el resultado de procesos naturales que simplemente no comprendíamos bien. Por otro lado, si surgen nuevas anomalías, si el cometa vuelve a desafiar nuestras expectativas de formas inesperadas, entonces tendremos que reconsiderar seriamente qué está ocurriendo con este objeto. ¿Qué pasará cuando 3I Atlas llegue cerca de la Luna? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Será un encuentro tranquilo, que finalmente nos dará las respuestas que buscamos, o nos dejará con aún más interrogantes? Amigos, les confieso que no puedo dejar de pensar en esto. ¿Ustedes qué creen? ¿El universo nos está preparando una sorpresa? La participación del telescopio de Nevada en esta investigación representa un capítulo importante en la historia de la astronomía americana. Este instrumento, diseñado originalmente para la detección de asteroides potencialmente peligrosos, ha demostrado su versatilidad al contribuir de manera significativa al estudio de un objeto que nadie anticipó. Su ubicación en el desierto, lejos de las luces de las grandes ciudades, le otorga ventajas observacionales que pocos otros observatorios pueden igualar. Las noches en el desierto de Nevada son extraordinariamente oscuras. La atmósfera, seca y estable, permite obtener imágenes de una claridad excepcional, y el equipo de astrónomos que opera el telescopio ha demostrado una dedicación admirable, trabajando turnos extendidos para capturar cada momento posible de observación. Saben que esta oportunidad es única, que los visitantes interestelares no pasan por nuestro sistema solar con frecuencia, y que cada dato recopilado podría ser crucial para desentrañar el misterio. La colaboración internacional también ha jugado un papel fundamental en este esfuerzo. Observatorios en Chile, en Hawái, en Europa
En Australia, todos han apuntado sus instrumentos hacia 3I Atlas, contribuyendo con datos que complementan las observaciones de Nevada. Es un ejemplo hermoso de cómo la ciencia trasciende fronteras, de cómo la curiosidad compartida puede unir a personas de diferentes países y culturas en una búsqueda común de conocimiento. Los datos recopilados desde diferentes partes del mundo permiten construir una imagen más completa del cometa. Cada telescopio observa desde un ángulo ligeramente diferente. Cada instrumento tiene sensibilidades únicas a diferentes longitudes de onda de luz. Cada equipo de investigación aporta perspectivas y metodologías distintas. Cuando todos esos datos se combinan, emergen patrones que ningún observatorio individual podría haber detectado por sí solo. Una de las contribuciones más importantes de esta colaboración global ha sido la determinación precisa de la órbita del cometa. Combinar observaciones desde múltiples ubicaciones terrestres permite triangular la posición del objeto con una exactitud extraordinaria, reduciendo las incertidumbres en los cálculos orbitales a niveles mínimos. Y esa precisión es crucial, porque solo con datos orbitales de alta calidad podemos estar seguros de que la desviación observada es real y no un artefacto de errores de medición. Los resultados de este análisis colaborativo son inequívocos. La desviación de trayectoria de 3I Atlas es genuina. No es un error instrumental, no es una consecuencia de datos incompletos, no es una ilusión causada por la geometría observacional. El cometa realmente cambió su rumbo mientras estaba oculto detrás del Sol y ahora se dirige hacia un encuentro cercano con la órbita de nuestro satélite natural. Amigos, hay algo profundamente conmovedor en ver a científicos de todo el mundo trabajando juntos para resolver este misterio. En un planeta que a veces parece tan dividido, el cosmos nos recuerda que todos miramos hacia las mismas estrellas. ¿No les parece que eso dice algo importante sobre quiénes somos como especie? ¿Sobre lo que podemos lograr cuando dejamos de lado nuestras diferencias? La historia de 3I Atlas no puede contarse sin mencionar a su predecesor, el enigmático Oumuamua. Cuando este objeto fue detectado en octubre de 2017 por el telescopio Pan-STARRS en Hawái, marcó un momento histórico en la astronomía. Era la primera vez que observábamos un objeto que indudablemente provenía de fuera de nuestro sistema solar, un visitante genuino del espacio interestelar. El nombre Oumuamua, que en hawaiano significa aproximadamente mensajero de lejos, que llega primero, resultó profético de maneras que nadie anticipó. Porque Oumuamua fue efectivamente un mensajero, aunque el mensaje que trajo fue de confusión más que de claridad. Su forma era extraordinariamente inusual, alargada como un cigarro, quizás 10 veces más larga que ancha. No mostraba una cola visible a pesar de pasar relativamente cerca del Sol. Y lo más desconcertante de todo, aceleró mientras se alejaba de nuestra estrella, como si algo lo estuviera empujando desde atrás. Los astrónomos propusieron múltiples explicaciones para esta aceleración anómala. Desgasificación de hielos exóticos que no producían una cola visible. Presión de radiación solar actuando sobre una superficie inusualmente reflectante y delgada. Efectos térmicos que nadie había considerado previamente. Pero ninguna de estas teorías encajaba perfectamente con todas las observaciones disponibles. Y antes de que pudiéramos estudiar el objeto con mayor detalle, desapareció en la oscuridad del espacio interestelar, alejándose demasiado rápido para que nuestros telescopios pudieran seguirlo. Oumuamua nos dejó con un sabor agridulce. Por un lado, había demostrado que los visitantes interestelares existen, que el espacio entre las estrellas no está vacío sino poblado por objetos que viajan a través de él durante millones, quizás miles de millones de años. Por otro lado, su paso fugaz nos había negado la oportunidad de responder las preguntas más importantes que planteaba. Era como haber recibido una carta en un idioma desconocido, saber que contenía un mensaje importante, pero no poder descifrarlo. Y ahora, años después, ha llegado 3I Atlas, otro visitante interestelar,
Otro objeto que desafía nuestras expectativas, pero esta vez con una diferencia crucial. Este cometa es más activo que Oumuamua, más brillante, más fácil de estudiar. Y lo más importante, no se está alejando todavía. Tenemos meses, quizás años, para observarlo antes de que desaparezca en las profundidades del espacio. ¿Se dan cuenta de la oportunidad que tenemos frente a nosotros? Oumuamua se nos escapó de las manos, literalmente. Pero 3i Atlas todavía está aquí, todavía podemos estudiarlo, todavía podemos intentar entenderlo. ¿Cuántas veces en la vida nos da el universo una segunda oportunidad? Porque eso es exactamente lo que esto parece ser, amigos. Las similitudes entre Oumuamua y 3i Atlas son tan notables como sus diferencias. Ambos son objetos interestelares genuinos. Ambos muestran comportamientos que desafían las explicaciones convencionales. Ambos han generado debates intensos dentro de la comunidad científica. Pero mientras Oumuamua era oscuro y silencioso, casi invisible, si no fuera por su movimiento contra el fondo de estrellas, 3i Atlas es brillante y activo, desplegando colas espectaculares y exhibiendo una dinámica que fascina a observadores de todo el mundo. Hay quienes ven en estas similitudes la sugerencia de un patrón. Si dos visitantes interestelares consecutivos muestran anomalías significativas, argumentan, quizás eso nos dice algo sobre la naturaleza de estos objetos en general. Quizás los procesos que forman objetos interestelares producen características que son fundamentalmente diferentes de lo que vemos en los cometas y asteroides de nuestro propio sistema solar. Quizás hay algo en las condiciones del espacio interestelar, ese vacío frío y oscuro entre las estrellas, que transforma a los objetos que viajan a través de él de maneras que aún no comprendemos. Esta es una hipótesis científicamente razonable y está siendo explorada activamente por varios grupos de investigación. Si los objetos interestelares son sistemáticamente diferentes de los objetos locales, entonces las anomalías de Oumuamua y 3i Atlas no serían misterios inexplicables, sino las primeras pistas hacia una nueva comprensión de la física del espacio profundo. Pero también hay otra posibilidad, una que Abraham Loeb y otros han planteado con creciente insistencia. ¿Y si las similitudes entre estos dos visitantes no son el resultado de procesos naturales comunes, sino de algo más deliberado? ¿Y si hay una razón por la que ambos objetos muestran características tan inusuales? ¿Y si estamos viendo evidencia de algo que preferiríamos no considerar? Es importante subrayar que estas son preguntas, no afirmaciones. Nadie está diciendo con certeza que 3i Atlas o Oumuamua sean artificiales. Lo que se está diciendo es que las anomalías son lo suficientemente significativas como para que debamos mantener una mente abierta, para que no descartemos posibilidades simplemente porque nos resultan incómodas. Amigos, quiero que piensen en algo. Si hace 100 años alguien hubiera dicho que los teléfonos nos permitirían ver a personas al otro lado del mundo en tiempo real, lo habrían llamado loco. ¿Cuántas cosas que hoy consideramos imposibles serán rutinarias para nuestros nietos? ¿No deberíamos ser más humildes sobre los límites de nuestro conocimiento? Las semanas siguientes serán cruciales para nuestra comprensión de 3i Atlas. A medida que el cometa continúa su viaje a través del sistema solar interior, los telescopios de todo el mundo seguirán rastreándolo con atención meticulosa. Cada observación, cada medición, cada imagen capturada añadirá información a nuestro entendimiento colectivo de este visitante extraordinario. El telescopio de Nevada, en particular, continuará desempeñando un papel central en este esfuerzo. Sus capacidades técnicas, combinadas con la experiencia de su equipo de operadores, lo convierten en un instrumento invaluable para este tipo de investigación. Y los datos que está generando no solo son útiles para el estudio de 3i Atlas, sino que también están sentando las bases para futuras observaciones de objetos interestelares que inevitablemente llegarán en los años y décadas venideros. Porque una de las lecciones más importantes de esta historia es que los visitantes interestelares
Lejos de ser rarezas aisladas, probablemente son mucho más comunes de lo que pensábamos. Antes de la detección de Oumuamua, algunos astrónomos estimaban que podría pasar un solo objeto interestelar por el sistema solar interior cada década aproximadamente, pero el hecho de que hayamos detectado dos en tan pocos años sugiere que el espacio está más poblado de estos viajeros de lo que nuestros modelos predecían. Si eso es cierto, entonces 3I Atlas no será el último misterio de este tipo que enfrentemos. Vendrán otros, quizás pronto, quizás con anomalías aún más pronunciadas que las que estamos observando ahora. Y cuando lleguen, estaremos mejor preparados para estudiarlos, gracias a lo que estamos aprendiendo de este visitante actual. Las imágenes del telescopio de Nevada muestran una evolución constante en la apariencia del cometa. Las colas cambian de forma casi diariamente, desarrollando nuevas estructuras, disolviendo otras, en un baile cósmico que refleja la interacción dinámica entre el material cometario y el viento solar. Hay momentos en que la anticola se intensifica dramáticamente, volviéndose más brillante y definida, y otros en que parece desvanecerse casi por completo. Los investigadores están documentando cada uno de estos cambios con detalle obsesivo, construyendo un registro temporal que permitirá análisis futuros mucho después de que 3I Atlas haya abandonado nuestro vecindario cósmico. Es un trabajo tedioso, pero esencial, el tipo de ciencia meticulosa que rara vez aparece en los titulares, pero que constituye la base sobre la cual se construyen los grandes descubrimientos. ¿Saben qué me parece hermoso de todo esto, amigos? Que hay personas en este momento, mientras ustedes escuchan estas palabras, que están mirando hacia el cielo nocturno, capturando luz que ha viajado desde distancias inimaginables. ¿No les da eso esperanza? ¿No les hace sentir que la curiosidad humana es una de nuestras mejores cualidades? Entre los aspectos más fascinantes de las observaciones recientes está la distribución del polvo en las cercanías del cometa. En un objeto cometario típico, esperaríamos ver una separación clara entre las partículas finas y las partículas gruesas. El polvo fino, siendo más ligero, es empujado rápidamente lejos del núcleo por la presión de la radiación solar, formando la cola clásica que se extiende en dirección opuesta al Sol. El polvo grueso, siendo más pesado y por tanto menos afectado por la radiación, permanece más cerca de la trayectoria orbital del cometa, formando estructuras diferentes. Con el tiempo, esta separación se vuelve cada vez más evidente en los cometas convencionales. Podemos ver claramente dónde termina el dominio del polvo fino y comienza la zona donde predominan las partículas más pesadas. Es un patrón predecible, observado una y otra vez en décadas de estudio cometario, y nos permite inferir información sobre la composición y estructura interna del núcleo. Pero en 3I Atlas, esta separación no es tan clara como debería ser. Hay regiones donde el polvo fino y el grueso parecen mezclados de maneras que no encajan con nuestros modelos. Es como si las partículas hubieran sido liberadas desde las mismas regiones del núcleo al mismo tiempo, pero luego se hubieran comportado de maneras fundamentalmente diferentes, desafiando las expectativas basadas en física simple. Los investigadores han propuesto varias hipótesis para explicar esta anomalía. Quizás la composición química del cometa incluye materiales con propiedades ópticas inusuales, que reflejan la luz de maneras que confunden nuestras mediciones del tamaño de las partículas. Quizás hay interacciones electromagnéticas en juego, fuerzas que actúan sobre las partículas de polvo más allá de la simple presión de radiación y la gravedad. Quizás la geometría de la emisión es tan compleja, con múltiples fuentes activas simultáneamente, que el resultado parece caótico, aunque en realidad sigue reglas que simplemente no hemos identificado. Todas estas son posibilidades científicamente válidas, y cada una está siendo investigada con rigor. Pero hasta ahora, ninguna ha logrado explicar completamente todos los datos observacionales. Es una situación frustrante, pero también emocionante.
el tipo de desafío intelectual que impulsa a los científicos a pensar de maneras nuevas y creativas. La composición química de 3I Atlas sigue siendo en gran parte desconocida. Los espectroscopios, esos instrumentos que descomponen la luz en sus colores componentes para revelar la firma química de los materiales emisores, han detectado algunas señales familiares. Hay evidencia de agua, de dióxido de carbono, de compuestos orgánicos simples, pero también hay señales que no encajan limpiamente en ninguna categoría conocida, indicios de materiales que podrían ser genuinamente exóticos. ¿No les parece increíble que un pedazo de roca y hielo, viajando desde quién sabe dónde, pueda enseñarnos tanto sobre nosotros mismos? Sobre nuestra capacidad de asombro, nuestra determinación de entender, nuestra humildad frente a lo desconocido. Amigos, creo que eso dice mucho sobre lo que significa ser humano. A medida que esta historia continúa desarrollándose, hay lecciones que ya podemos extraer de lo que hemos observado hasta ahora. 3I Atlas nos ha enseñado que el universo es capaz de sorprendernos incluso después de siglos de observación y estudio. Nos ha mostrado que nuestros modelos, por sofisticados que sean, todavía tienen limitaciones significativas. Nos ha recordado que la frontera entre lo conocido y lo desconocido es mucho más delgada de lo que nos gustaría admitir. Pero quizás la lección más importante es sobre nosotros mismos, sobre nuestra capacidad de mantener una mente abierta, de considerar posibilidades que nos hagan sentir incómodos, de aceptar que no tenemos todas las respuestas. La historia de la ciencia está llena de momentos donde las anomalías desconcertantes resultaron ser las puertas hacia nuevos paradigmas de comprensión. Quizás 3I Atlas represente otro de esos momentos, o quizás, cuando todo esté dicho y hecho, descubriremos que había una explicación natural perfectamente razonable para cada anomalía observada, que las desviaciones de trayectoria, las estructuras de cola inusuales, las variaciones de brillo inexplicadas, todo era el resultado de procesos físicos ordinarios actuando de maneras que simplemente no habíamos anticipado. Y eso también sería un descubrimiento valioso, porque nos enseñaría que la naturaleza es aún más ingeniosa y compleja de lo que pensábamos. De cualquier manera, estamos viviendo un momento extraordinario en la historia de la astronomía. Un momento en el que el universo nos está mostrando algo nuevo, algo que no esperábamos, algo que nos desafía a pensar más profundamente y a observar más cuidadosamente. Y eso, en última instancia, es de lo que se trata la ciencia. No de tener todas las respuestas, sino de hacer mejores preguntas. El telescopio de Nevada seguirá apuntando hacia las estrellas noche tras noche, capturando luz que ha viajado desde distancias inimaginables. Los científicos seguirán analizando datos, debatiendo teorías, publicando artículos que serán leídos y criticados y mejorados por sus colegas. Y 3I Atlas seguirá su camino, indiferente a toda esa actividad, siguiendo la trayectoria que la gravedad y quizás otras fuerzas le han impuesto. Eventualmente, el cometa se alejará demasiado para ser observado. Su luz se desvanecerá gradualmente hasta volverse indistinguible del fondo oscuro del espacio. Y nos quedaremos con los datos que hayamos recopilado, con las teorías que hayamos desarrollado, con las preguntas que quizás nunca podamos responder completamente. Amigos, soy Felipe Suárez, y antes de despedirme quiero pedirles algo desde el corazón. Si esta historia los hizo pensar, si los hizo mirar hacia arriba con nuevos ojos, si despertó aunque sea una chispa de esa curiosidad que todos llevamos dentro, los invito a que se suscriban. Hay muchas más historias esperando ser contadas.